Eso que siempre quede claro. Gracias, Presidenta. En otro tema, ayer se volvió tendencia en redes sociales la respuesta que le dio la junta de grupo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A ver. Ahí está, que le pregunta, ¿no?, ¿quién es el presidente más popular del mundo? Responde con una palabra y respondió con A ver, ¿por qué no apellido. platican para quien nos escucha, que no está tan familiarizado con las redes sociales, con la red X, que es esto de Grok? Pues es la inteligencia artificial de X, antes Twitter, que se ha puesto muy de moda. De hecho, ayer mi compañero Poncho Gutiérrez también habló sobre Grok. Y ayer, ¿Cómo se dice Grok? Grok, y ayer, pues, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pregunta a la inteligencia artificial quién es el presidente más popular del mundo, responde con una palabra y responde Grok Sheinbaum. Y bueno, esto también en el contexto de las recientes... En el contexto de las recientes declaraciones de Nayib Bukele, ¿no?, criticando la estrategia de seguridad de nuestro país. Y bueno, pues también hubo varios memes, lo retomaron varios medios. Ayer fue tendencia, sigue siendo tendencia en X. ¿Qué opina, Presidenta? Un mensaje a Nayib Bukele. No, ya se responde solo. Ahí, como lo dije en su momento cuando habló del tema de seguridad en México, yo lo que dije es respeto a México. Nosotros respetamos a El Salvador, respeto a México. También hubo mucha polémica en las redes con esa declaración. Muchos mexicanos y mexicanas contestaron, sí, muchísimos. Y bueno, pues esta respuesta, porque está simpática, ¿no? Sí. Gracias, Presidenta. Y se explica por sí misma. En otra pregunta, sobre esta iniciativa del diputado Ramírez Cuellar de eliminar la figura del fuero a diputados federales y a gobernadores, ¿usted considera que ya es tiempo de eliminar esta figura del fuero? Sí, creo que se debe discutir. Sí, creo que sí hay que ponerlo a debate. Creo que sí. Nosotros siempre estuvimos en contra del fuero, y es algo que se tiene que poner a debate. Yo le preguntaba hoy a Ernestina, porque no tenía toda la información. Ernestina, además de ser una gran abogada, fue fiscal de la Ciudad de México. Ella le tocó solicitar el desafuero del exfiscal de Morelos, entre otros, y le preguntaba que hasta dónde llegaba el fuero en un diputado o diputada. Entonces me dijo, tiene que seguirse investigando. El tema es que muchos jueces dicen no se puede emitir una orden de aprehensión, una orden de cateo porque tiene fuero. Por ejemplo, este tipo de cosas tiene que discutirse. Sí creo que deba ponerse a debate el fuero. La presidenta ya no tiene fuero, sí es juzgada desde el presidente López Obrador. Hay un mecanismo especial de la Cámara de Senadores y Diputados, no puede ser cualquier juez o cualquier fiscal para poder juzgar al presidente o presidenta. Entonces yo creo que sí es un tema de debate, sí hay que debatir ese tema, hasta dónde alcanza el fuero, si debe haber fuero. Sí creo que es un buen tema para debatir en nuestro país. Porque incluso el ciudadano de a pie pide que se les quite el fuero, sí, ¿no?, de este privilegio que de alguna manera gozan y se sienten intocables por eso. Sí, es importante que quien esté a favor del fuero diga por qué, y quien esté en contra del fuero diga por qué, y que la ciudadanía pues oriente esta decisión, ¿no? Sí es importante ponerlo a debate. Gracias. Ya en mi última pregunta, bueno, ayer tuve la oportunidad de ir a cubrir un evento, el anuncio de un festival que se lleva a cabo en San Luis Potosí, un evento internacional de primavera. Me llamó la atención porque es un evento donde hay ¿cómo se llama esto?, innovación en turismo inclusivo. Hay chalecos sensoriales, hay catas a ciegas. Está la verdad muy padre. Saber si usted conocía al respecto. Y sobre un evento en particular, la Procesión del Silencio, que se lleva a cabo en España, también aquí en nuestro país, especialmente aquí en San Luis Capital.
y que bueno, retoma también parte de nuestro México profundo, y ahora en este contexto de que se va a llevar a cabo el tianguis turístico, si usted cree que también deberían de retomarse este tipo de tradiciones, ¿qué opina de este turismo inclusivo? Esa sería mi última pregunta. Bueno, no tengo que decir que vamos a traer a Josefina para que nos platique sobre el turismo inclusivo. Sí. ¿Cómo dices que había chalecos? Sí, chalecos sensoriales. De hecho, ayer estaba una muestra, te los pones, bueno, se lo ponen las personas que tienen algún tipo de discapacidad y vibran, tienen colores, ¿no? Se mueven con la música. La verdad es que no lo conocía. Catas para personas pues sí, con sería muy bueno que todas las nuevas, las innovaciones internacionales pues incluyan en el turismo nacional. Ayer tuvimos una reunión muy buena con la Secretaría de Turismo y todas las empresas de la Secretaría de la Defensa Nacional vinculadas con el Tren Maya, los hoteles, los aeropuertos. Vamos a tener también con la parte de Marina, Islas Marías, porque estamos buscando la manera de promoverlo más y que se integre más la promoción y la manera de hacer reservas. México tiene todo que exponerle al mundo entero y a las y los mexicanos. Por cierto, va muy bien. Por cierto, fue el aniversario del AIFA. Hace unos días también vamos a presentar cómo se han incrementado los viajes en el AIFA. Va muy, muy bien. Y ahora que llega el tren de Buenavista al AIFA, pues estamos esperando junio, julio ya inaugurarlo. Vamos a platicar sobre ese tema en alguna de las mañaneras. Ahí traemos muchos pendientes, Pau, para que nos vayamos cumpliendo. Porque hay una empresa privada que tiene una parte de ese tren y el objetivo es que toda la empresa sea parte ya de la empresa de la Sedena de Garzacom. Entonces todo eso lo vamos a platicar, porque parte del retraso del tren pues es que se estaba construyendo por parte de esta empresa y hubo un retraso inmenso. En un acuerdo, estamos trabajando con ellos para que haya un acuerdo. Bueno, gracias. Gracias. Sobre agua. Gracias, Presidenta. En 2022 usted encabezó un acuerdo junto a otros gobernadores donde cruza el caudal del Cutzamala. Uno de los componentes, usted como jefa de gobierno, pues comentaba que habría un apartado de tecnificación en este acuerdo que se dio, bueno, que lo calificaron de histórico porque no se habían organizado los estados de Michoacán, Estado de México y Ciudad de México, pues para este tema del Cutzamala. Saber qué tanto de ese acuerdo que encabezó en su momento se retoma ahora con este tema expuesto por Conagua. Platicaron qué tanto se avanzó y ahora platicamos esto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando la presidenta fue titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se hizo por primera vez un acuerdo ahí histórico entre los gobernadores, en aquel tiempo Michoacán, Estado de México, para atender de manera particular a unos productores que se encontraban en el estado de Michoacán y que con recursos del fideicomiso 1928, que es un fideicomiso que capta los recursos del pago de agua en bloque que se utiliza en la Ciudad de México y en el Estado de México, se iba a financiar un programa de tecnificación para poder eficientar el uso del agua en la actividad agrícola. Los productores hasta ese momento lo que hacían era colocar mangueras, cientos, yo diría miles de mangueras en los canales para 24/7 estar tirando agua a sus parcelas de riego. Se hizo un proceso de tecnificación de acuerdo con ellos. Empezamos a trabajar de 15 bloques, 10, prácticamente todos los que existían en ese momento, los más importantes. El proceso de tecnificación ya quedó concluido y ahora han liberado agua para
que viene a la Ciudad de México dentro de lo que es el sistema Cutzamala. La idea es concluirlo, también estamos platicando con ellos, hicieron algunas otras cosas más en la zona, pero la idea es continuar con los demás que nos hicieron falta. Gracias, presidenta. No me presenté, Máximo Allende para El Soberano. Sobre el tema de agua, otra vez, presidenta, el pasado fin de semana encabezó junto al titular de Conagua allá en Tlaxcala, pues la Jornada Nacional de Limpieza de Ríos. Me parece que serán 25 cuerpos de agua los que estarán limpiando. El río Atoyac históricamente es uno de los ríos que más problemas acarrea a la población por las descargas ilegales de las empresas. Preguntarle al titular de la Conagua, ¿cuál es la expectativa particularmente para el río Atoyac? ¿Cuándo podría ser visible la intervención, por supuesto, ahora de esta Jornada Nacional de Limpieza? Bien, buenos días. Destacar que la jornada que se realizó el día sábado es el inicio de una serie de actividades que se van a realizar en el río Atoyac, que tienen que ver con el ordenamiento de todas las descargas que se tienen a lo largo de todo el río, que tiene que ver con la inversión en plantas de tratamiento que nos van a ayudar a recolectar a tratar todas esas descargas. Se tiene proyectado en 2025 construir una serie de colectores marginales. Estamos ya en pláticas con las empresas para que se puedan conectar a esos colectores marginales, y viene todo un proceso de restauración que no tiene que ver únicamente con el saneamiento del agua, sino tiene que ver también con la reforestación, que nos va a ayudar a retener todo el asolve que se hace en el río, es decir, la tierra, para que el río no se asolve. Estamos trabajando también en la liberación de las márgenes de los ríos de posibles invasiones, retirando tiraderos clandestinos. Estamos también retirando algunos espacios que se han utilizado para depositar cascajo. Se trata de una intervención de carácter integral que se está llevando de la mano con el gobierno de Puebla y de Tlaxcala, y lo que hicimos el sábado fue detonar este inicio de trabajos. Ya teníamos algunas semanas atrás trabajando, entonces estos resultados se van a ver. El día sábado se tomaron muestras de calidad del agua, y la idea es que en un año podamos tomar estas mismas muestras para ver cómo impactaron todas esas acciones que se están realizando. Muchas gracias, presidenta. Si me permite es un proyecto no solo de un año. En un año tiene que notarse, pero lleva más tiempo. La limpieza de un río tiene que ver con las descargas, o sea, el agua que se tira al río, en particular en el Atoyac, de industrias. Todas esas son de industria mezclillera, de industria textil, y se fabrica mucha mezclilla. Y lo que se ha visto es que muchas de estas empresas tiran el agua al río, incluso hasta cambia de color dependiendo de la hora en que son las descargas. Se torna pues color. Todas esas industrias se tienen que poner en orden, todas. No es un asunto de llegar y clausurar y a ver cuándo te pones en orden, sino de sentarse con ellos y ver, ¿tienes planta de tratamiento? ¿No tienes planta de tratamiento? ¿Cómo juntamos las empresas? ¿Cómo se hace una planta de tratamiento? ¿Cómo tienen que cumplir con lo que establece la norma para que ya no haya esas descargas al río Atoyac, que tiene que ver con descargas químicas, con químicos que contaminan el agua? Ese es un tipo de descarga. Hay otro tipo de descarga que es la descarga de aguas negras. Municipios que no tienen planta de tratamiento y que descargan directamente al río, pues el drenaje. Eso tiene otro tratamiento, hay que trabajar con los municipios, porque muchos de ellos ya tienen plantas de tratamiento, pero las abandonaron porque no había los recursos suficientes para que operaran. Entonces, todas esas plantas vamos a invertir con los municipios, con el gobierno de los estados, para que se echen a andar, y un esquema para que ya no se vuelvan a abandonar, sino que siempre estén funcionando. Hay otros donde tiene que hacerse un drenaje marginal, que se llama, para que pueda llevar ese drenaje a la planta de tratamiento. Esa es, digamos, la segunda parte. La tercera tiene que ver con lo que decía también Efraín, que es
pues se ha tirado cascajos, se ha ensuciado, hay tiraderos de basura, que eso ya tiene que ver con la cooperación de la gente para que no esté tirando residuos sólidos, residuos municipales, residuos basura al río. Entonces todo eso se va a hacer en el río Atoyac, en el Lerma Santiago y en Tula. Y también los afluentes, porque no solamente es la cuenca del río principal, sino, ¿cómo se llama el río de Tlaxcala que pide mucho la gente que se limpie? El Zaguapa, que también es un afluente al río Atoyac. Entonces todo eso vamos a hacer. Una parte pues obviamente es en poco tiempo, porque continúa la limpieza, el desasolve, el volver a hacer los bordos, y otra parte pues tiene que ver con que realmente todos estén en orden. Sí, ese río, como bien lo mencionas, Presidenta, se tiñe de color mezclilla cuando se inicia el ciclo de descargas por parte de las empresas. Presidenta, si me permite otro planteamiento a propósito del spot que nos acaba de compartir. Pues bueno, desde la llegada de la Cuarta Transformación, México ha vivido momentos inéditos en materia de democracia participativa, consulta popular, revocación de mandato. También en ese ínter hubo una reforma laboral que permitió la democratización de los sindicatos. Recordar que fue en enero, el 24 de enero de 2022, cuando el presidente López Obrador incluso abrió el espacio de la conferencia matutina para que los diversos candidatos a dirigir el sindicato, primero de Pemex y luego de electricistas, pues hicieran uso de la voz para poder plantear sus trayectorias y sus propuestas. Y en lo inédito en ese marco, pues abría el espacio por lo inédito de la elección, por la relevancia del sindicato, y ahora también en el marco de la reforma al Poder Judicial, en el marco de la elección judicial, inédito también es que la Iglesia quiera abrir su espacio, el semanario Desde la Fe, para que personas candidatas pues hagan uso de y difundan sus ideas, difundan sus trayectorias. Desde El Soberano creemos que se trata de un esfuerzo por parte, pues sí, del conservadurismo mexicano para posicionar a los candidatos allegados a la derecha de cara a la elección judicial. Al respecto, Presidenta, preguntarle cuál es su opinión sobre esta apertura por parte de la Iglesia, el tema del semanario de la fe. Ya contestó la presidenta del INE, no puede. Una cosa es que ellos promuevan que va a haber elección el 1 de junio, que sería muy bueno. Todas las organizaciones debemos promover la participación política, pero ya la parte de la propaganda de un candidato, de otro, tiene que ser regida por los criterios del Instituto Nacional Electoral. Nosotros no podemos, el gobierno no puede, está limitado en eso. Nosotros no podríamos traer aquí a todos los candidatos, que además son miles, a que en la mañanera dijeran una u otra cosa. Esa parte ya no nos corresponde, o sea, le corresponde a los criterios que fijó el INE para elección de la persona. Ahora, por ejemplo, los partidos políticos se definió que no pueden ni siquiera promover la elección del 1 de junio como tal. Entonces la Iglesia, por nuestras leyes, por como está establecido el Estado mexicano, tiene alcances, y hay otras cosas pues que ya no son parte de la legislación, y finalmente el INE determina. Entonces, y tenemos buena relación con la Iglesia Católica, pues estamos haciendo el programa hacia el desarme, hacia la paz. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, otras en las que sí, pero ellos pues tienen un marco jurídico igual que nosotros en el que nos debemos mover. Gracias, Presidenta. Dos planteamientos más rápidamente. El tema del INAI, aunque, bueno, desde El Soberano publicamos 11 irregularidades con las que se despidió el INAI en este último tramo de su existencia, pero ahora trasciende, Presidenta, nos hicieron llegar, y aun cuando la secretaria Raquel Buenrostro, de hecho usted hizo un comentario recientemente sobre este tema de las plazas para los
trabajadores que ya fueron liquidados, que les entregaron una compensación con motivo de la extinción del instituto. Circula, Presidenta, una liga de Google Forms para que pues los exfuncionarios puedan subir datos personales, puedan subir pues su CV, puedan subir, insisto, información delicada con la falsa promesa de futuras ofertas laborales dentro de la Secretaría de Buen Gobierno. Al respecto, Presidente, insistir que esta... ¿Cómo? ¿Quién subió eso? Es una liga que circula, nos las hicieron llegar a la redacción de El Soberano. Esta liga ofrece... ¿Y es una liga que dice INAI? Es una liga totalmente de Google Forms, o sea, no es oficial, no es oficial la liga, y se advierte que trabajadores o extrabajadores del INAI podrían ahí subir su CV para hacer, bueno, pues integrar un padrón de personas que pudieran eventualmente trabajar en la Secretaría de Buen Gobierno. A todas luces es un asunto apócrifo que no está reconocido, cuando menos por la secretaria Raquel Buenrostro, que ha sido muy clara sobre que no se van a contratar a todos los extrabajadores en ese tema. Eso por un lado, y por el otro, Presidenta, pues ponerle también, ¿no?, en su radar que la Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en una primera instancia, pues declaró que el señor Guerra Fort, el que ocupó la tarjeta institucional del INAI para pues gastar en centros nocturnos, pues no es responsable no tiene ninguna o no tendría ninguna sanción administrativa, a decir de esta Sala Auxiliar del Tribunal de Justicia, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, preguntarle, Presidenta, ¿cómo evitar que los diversos casos de impunidad, los diversos casos de Esa es otra indignación... institución que tiene que sanearse. ¿Cuál? ¿La de Justicia Administrativa? Sí, ya estamos revisando también, pues tenemos que terminar la primera parte, pero son los dos planteamientos. es un tribunal muy importante, ahí se define, se modificó la ley hace tiempo, y la secretaría que ahora llamamos Anticorrupción y de Buen Gobierno solamente puede hacer sanciones menores. Las sanciones mayores las determina una sala de los tribunales administrativos. Esa es una reforma que vino del sistema anticorrupción de la época de Peña. No sabía esto, que resulta que, imagínense, una persona que utiliza el recurso público para ir a un centro nocturno, que además es del Instituto de Transparencia, y resulta que no tiene ninguna sanción. Pues claro que hay sanciones, porque hay una regla y una norma de en qué puedes gastar y en qué no. Hay una ley de austeridad republicana. Pues vamos a revisar, ¿no? Sí, al respecto tuvimos información de que el órgano interno de control, en uno de los últimos actos que hizo el órgano interno de control del INAI, impugnó esta determinación, pues la sala auxiliar de este tribunal argumentó que toda vez que se devolvió el dinero... Que por lo menos gastado, regrese el dinero. Sí, pues justo ese es el argumento, que toda vez que lo devolvió, pues no hubo un daño al erario, pero no sé si podría ser legal, pero definitivamente no fue moral. ¿Ya regresó el dinero? ¿Perdón? ¿Ya regresó el dinero? Es lo que argumentó la sala auxiliar, que toda vez que se reparó el daño al erario, que fueron cerca de 20,000 pesos los gastados en este centro nocturno, pues no hay sanción. Pues vamos a revisarlo, vamos a invitar a Raquel para que dé su punto de vista. Gracias, Presidenta. Ya por último, es que ayer no tuve oportunidad de preguntar, es el tema de la SEP. Fíjese que usted el pasado 15 de marzo inauguró la Universidad Rosario Castellanos en Chiapas. Sin duda, bueno, es algo que causa entusiasmo entre las y los jóvenes, y pues decir que a lo largo de la época neoliberal pues se fomentó o se privilegió, por supuesto, que las universidades fueran cerradas con estos procesos de selección complicados, y eso también provocó, Presidenta, la proliferación de diversas escuelas, universidades, preparatorias privadas, que muchas veces no ofrecen la calidad educativa
necesaria o requerida para las personas que quieren continuar con sus estudios. Al respecto, Presidenta, bueno, claramente hay instituciones privadas que son de excelencia, pero lo cierto también es que son inaccesibles para la mayoría de las y los estudiantes. Al respecto, Presidenta, preguntarle si la SEP o el Gobierno de México tienen algún mecanismo para que estudiantes de universidades privadas o preparatorias privadas puedan denunciar irregularidades de baja calidad educativa o incumplimientos a las normas, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana o del programa Vida Saludable. Sí, sí pueden hacerlo en la SEP. Vamos a darle información de dónde pueden presentar alguna queja, por supuesto. Gracias, Presidente. Gracias. Bueno, a ver, para acá, vamos a tomar dos más y ya. A ver, acá y luego Carlos. Ahí en la esquina, porque no ha preguntado el compañero. Gracias, Presidenta. Buenos días, soy Rafael Cortés de Grupo Radio Tele en Michoacán. Gracias por la oportunidad. Vengo de un estado que es muy bello, usted lo conoce muy bien, incluso me parece que vivió por allá un tiempo, pero que tenemos ya pues mucho tiempo que las condiciones de seguridad no son las más adecuadas. Es un estado en el que se encuentran artefactos explosivos, minas artesanales, vehículos de blindaje artesanal, drones también con explosivos. Pasa un gobierno, pasa otro gobierno, incluso a nivel federal tuvimos un presidente de origen michoacano y pues la realidad no cambió. Hoy desde su gobierno... No, pues es al revés. En su administración yo veo ahora una diferente estrategia en temas de seguridad. No sé si pudiera hoy asegurar que la estrategia es distinta, por lo menos a lo que hemos visto en años anteriores, incluso en el sexenio anterior, o qué me puede decir sobre la estrategia de seguridad, no solo para Michoacán, sino a nivel nacional, que además es una realidad de lo que se vive en otros estados. Estamos fortaleciendo dos áreas. Nosotros tenemos la convicción, igual que el presidente López Obrador, de que la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Esa es una máxima que es indispensable que sigamos hablando de ella. Ahora, a nosotros nos toca un momento distinto. ¿Y qué estamos fortaleciendo en la estrategia? La atención a las causas de una manera, además de todos los programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, las escuelas, pues estamos con estos programas casa por casa en muchos lugares del país, particularmente en las zonas de mayor incidencia delictiva. Dos, ahora nos toca, al presidente López Obrador le tocó hacer la Guardia Nacional, a nosotros nos toca consolidar, fortalecerla. Y una parte muy importante que estamos fortaleciendo es la inteligencia y la investigación para las detenciones, que tiene que ver con disminuir la impunidad en el país. Esa parte, digamos que es una fortaleza adicional. Enviamos una reforma constitucional que ya fue aprobada, que fortalece el área de inteligencia e investigación en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y su coordinación con todas las instituciones. Falta aprobar la ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación y algunas modificaciones al Sistema Nacional de Seguridad. Pero estamos poniendo mucho énfasis en inteligencia e investigación y en las detenciones que disminuyan la impunidad. En eso estamos trabajando mucho, trabajamos todos los días. Hoy estuvo el gobernador de Michoacán en el gabinete de seguridad con su fiscal, con su secretario de seguridad. Estuvo también el comandante de la Guardia Nacional en el estado de Michoacán, el de la zona y región militar. Y ahí discutimos qué más hay que hacer para fortalecer la seguridad en Michoacán. Entonces es en lo que estamos trabajando. Gracias, Presidenta. Y sobre todo